Sean todos bienvenidos a Palabra de Fuego, donde la palabra de Dios quema en tu corazón. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús decía a la gente: el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra, duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga, y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Decía también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra, es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra, pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba sin parábola, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, en su gran preocupación por transmitir el mensaje del Padre, nos ofrece dos imágenes de gran intensidad espiritual. La primera, parábola del crecimiento de la semilla, y la parábola del grano de mostaza. Son imágenes de la vida ordinaria que resultan familiares a los hombres que la escuchan. Por eso nosotros hoy debemos pedirle al Señor que comprendamos bien en qué consiste el reino de Dios. Y sabemos que es algo tan pequeño, pero que tiene un proceso y que tiene una finalidad. En primer lugar, el reino de Dios es manifestarnos todo lo que hay en el corazón mismo de Dios para la humanidad. Escuchemos. Es domingo, día del Señor, día de encuentro, día de fraternidad, día de vivir en comunidad. Hoy el Evangelio nos muestra esa escena cuando Jesús hace la comparación a las personas a las cuales predicaba y habla sobre parábolas. Jesús tomó la cotidianidad de aquellas personas. Recordemos que el pueblo judío era un pueblo completamente agrícola. Es por esta razón que sus parábolas siempre iban encaminadas en esos saberes que tenía el pueblo de Israel. Es así pues como entonces Jesús muestra dos escenas muy interesantes de qué es el reino de los cielos. El primero lo compara con una semilla que es plantada y el segundo con el grano de mostaza. Allí hay un paralelismo que debemos nosotros entender. Es esa semilla que empieza a crecer, que invisiblemente va creciendo y va tomando su forma. Y el grano de mostaza, la semilla más pequeña pero que después se convierte en el arbusto más grande. Es así como la palabra del Señor empieza a permear en nosotros. ¿Y cómo empieza a crecer? Crecer ese reino de Dios, la semilla que se esparce por medio de la palabra. Pero a medida que esa semilla nosotros la interiorizamos y empezamos a cultivarla, va dando sus frutos. ¿Cómo estoy dando yo esos frutos? Hoy pues tenemos que vivir esta experiencia de fe. Tú y yo necesitamos alcanzar ese reino de los cielos, ese reino de salvación. Vivamos la palabra, pero sobre todo practiquémosla para que seamos discípulos. Ya recibimos el Espíritu Santo, sabemos que somos apóstoles, pero debemos dejar crecer la semilla en nuestros hermanos, vivirla y compartirla. Y recordemos hoy, en este domingo, día del Señor, día de encuentro, día de fraternidad, día donde nos encontramos en ese altar, en ese sacrificio que por amor hizo Cristo por ti y por mí. Recordemos, como siempre, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. Hermanos, ¿qué es el reino de Dios? Es Jesús mismo. Él es ese árbol que creció, que nos dio una sombra, que nos dio frutos. Y nos dice el Papa Benedicto XVI que es el lugar esencial donde se encuentra el reino de Dios, el alma. El alma es donde Dios habita,
Dios quiere vivir, Dios quiere crecer en nuestro interior, en nuestra familia, en nuestros ambientes, pero a veces la cizaña quiere ahogar ese reino de Dios. Necesitamos buscar la sabiduría de Dios, obedezcamos siempre sus enseñanzas y dejemos que sea Dios que con su fuerza y con su intensidad de amor pueda hacer su obra en medio de nosotros. Por eso nosotros debemos corresponder pacientemente a su gracia, a su vida divina, que crece en nuestra alma como la semilla que tan pequeña cae en el campo y luego crece y se hace inmensa. La semilla de Dios está en nosotros. Si el agricultor es inteligente y trabajador, crecerá para ser Dios, cuya semilla es, sus frutos serán de la naturaleza de Dios. La semilla de la pera se vuelve árbol de pera, la semilla de la nuez se hace árbol de la nuez, la semilla de Dios se vuelve Dios. Es decir, nosotros debemos aprovechar esa gracia que Dios derrama en nuestras vidas, hacerla crecer con nuestro trabajo espiritual, con nuestra oración, con nuestra entrega, con nuestro sacrificio, y necesitamos ser conscientes que Dios deposita la semilla y que a nosotros nos corresponde hacerla crecer, porque el reino de Dios es de todos y debemos acogerlo entre todos. Que la familia se comprometa a hacer crecer el reino de Dios en su interior y de esta manera Dios habite en nosotros y nosotros seamos cada vez más parecidos a Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un feliz día para todos.